Solamente Listo, vamos a ya mencionar está. ahora la Estoy grabando. teleterapia o Bueno, radioterapia externa y la braquiterapia. Ya después Caro en otra charla va a hablar más de braquiterapia. La diferencia fundamental, digamos, es que la braquiterapia es una radioterapia de corto alcance, ¿bien? Mientras que en radioterapia externa el paciente se acuesta en la camilla, como ven en, como ven en la imagen de teleterapia, digamos, el paciente se acuesta en la camilla y uno para llegar al volumen tumoral con la radiación tiene que atravesar todos los tejidos sanos que están en el camino de DCAs. En braquiterapia la fuente se puede colocar, por ejemplo, dentro de la cavidad, como aparece acá en esta imagen de braquiterapia, de braquiterapia ginecológica, en la que la fuente se colocaría adentro de la cavidad del útero. Puede ser intratumoral, cuando se utilizan semillas radiactivas, y de esta manera permite alcanzar dosis de radiación al tumor que no serían alcanzables si uno tuviera que atravesar desde afuera todo el tejido sano para llegar a ese lugar. También existe la radioterapia intraoperatoria y otras formas, pero vamos a concentrarnos en la modalidad de radioterapia externa. Las primeras unidades de cobaltoterapia, de lo que deben haber visto o escuchado algo, empezaron en 1951, emiten esas unidades, lo que emitían eran rayos gamma. Bien, ¿se acuerdan que habíamos dicho que la diferencia fundamental entre los rayos gamma y los rayos X era la fuente, mientras que en este caso, a ver si puedo seleccionar el puntero, mientras que en este caso acá en la fuente había, acá en el gantry había una fuente de cobalto de rayos gamma con energía de 1.1 a 1.3 MB, sigue siendo megavoltaje, ¿no? Sigue siendo radiación ionizante. Es un tipo de tratamiento cuyo uso hoy en día está decayendo porque genera muchos residuos, la fuente tiene que ser sustituida cada 5 años en el caso del cobalto, bueno, cada la cantidad de años que sea, depende cuál fuera la fuente. Así que ahora lo que se utiliza, ¿sí? estos equipos de telecobaltoterapia están siendo reemplazados por aceleradores lineales. Los aceleradores lineales lo que tienen es en el cabezal del equipo una guía de onda, ¿sí? Que acelera electrones y los hace chocar en el cabezal con un blanco, que en general es de tungsteno, puede variar el material, pero en general es de tungsteno, y a partir de esa colisión de esos electrones acelerados con el tungsteno se generan los fotones de alta energía. En este caso ya en vez de hablar de 1.25 MB aproximadamente, los rayos X con los que trabajamos en los aceleradores lineales tienen a partir de 6 MB. Eso también ayuda mucho en lo que es la dosis en profundidad. Genera distinta deposición de energía en profundidad en el momento en que se encuentra con la materia, y también este es el motivo por el cual las lesiones, por ejemplo, en piel que se veían antes con los aceleradores, con los equipos de cobalto viejos, se vean mucho menos con los aceleradores lineales. Dentro de las técnicas de radioterapia externa, deben haber escuchado nombrar 3D, IMRT, y empiezan a escuchar IGRT, y nosotras mismas estuvimos hablando hace un ratito sobre radiocirugía, SBRT. Bien, vamos entonces a ver un poquito de historia para distinguir estos términos, ¿sí? Yo creo que algo de esto ya deben haber escuchado de la vida, así como alguna recibe radioterapia, alguna familia recibe radioterapia, deben haber escuchado sobre las distintas técnicas. Al inicio de la historia, digamos, todo se hacía 1D, o sea, el cálculo de dosis era hasta el eritema cutáneo, cuando todavía no se sabía nada respecto a la radiobiología, ni todo esto que estuvimos hablando de los modelos matemáticos y la radiobiología. Se daba una dosis hasta que ocurría el eritema cutáneo y se utilizaba más que nada para tumores superficiales. Después vino la era del 2D. Entonces ya tenemos placas y con las placas podemos definir
target según referencias anatómicas óseas. Entonces, ahora ya podíamos definir un campo en base no solo al examen físico, sino también a patrones de diseminación conocidos, experiencia personal del radioterapeuta, pero siempre considerando que la dosis se calcula en un plano, ¿sí? En el plano que resulte más representativo. Bien, todo eso es como para entender de dónde venimos, pero ya no va más. Hoy en día lo mínimo aceptable en radioterapia es una radioterapia 3D conformada. ¿Qué significa esto? Significa que la planificación del tratamiento se hace basada en imágenes volumétricas. O sea, lo mínimo que podemos usar es una tomografía de planificación. Y ahora vamos a ver en el flujo de trabajo en un centro de radioterapia que la tomografía de planificación tiene algunas diferencias respecto a una tomografía de diagnóstico. También se utilizan otras imágenes auxiliares. Esa tomografía de planificación se puede fusionar con una resonancia, con un PET o con la imagen que nosotros necesitemos como para definir correctamente nuestro target, que a veces no se ve en una tomografía común. Nosotros en esa tomografía vamos a definir los volúmenes target, los volúmenes de tratamiento, y también vamos a definir los órganos sanos. Y contamos con planificadores, con sistemas software específicos que nos permiten planificar el tratamiento considerando esos volúmenes. Conformamos el haz de radiación, ¿sí? Estrictamente a esos volúmenes que queremos, con determinados márgenes, y podemos hacer con estas imágenes un análisis cualitativo de la distribución de dosis y las curvas de isodosis con una escala cromática, ¿sí? Que es lo que estamos viendo acá. Esto mismo se podría haber representado simplemente con curvas. Y un análisis cuantitativo de la distribución de la dosis con lo que llamamos histogramas dosis-volumen. Es decir, lo que estaban viendo recién en la tomografía, en la diapositiva anterior, lo que vemos acá es que lo podemos cuantificar con números, ver que, por ejemplo, si yo había dibujado una lesión, un target, y veo que el 95% de mi volumen recibe al menos 95% de la dosis prescripta para ese volumen. Y al mismo tiempo yo dibujé los órganos sanos en esa tomografía y puedo ir viendo la dosis que va recibiendo cada uno de esos órganos sanos que yo dibujé. Para aceptar este plan o no, tengo que ver que se cumpla el criterio de la dosis que debe recibir mi target y que no supere los constraints de dosis para los órganos sanos. Bien. Esto lo voy a decir más adelante en el flujo de trabajo de radioterapia, pero quizás es un buen momento para hablar por la terminología. Cuando hablamos de constraints de dosis es distinto del concepto de límite de dosis, ¿sí? Porque cuando hablamos de constraints de dosis, a lo que nos referimos son a referencias que tenemos respecto a la dosis que es tolerable para un órgano sano. No son mandatorios, sino que hablan de la probabilidad de que ocurra cierto efecto adverso en función de la dosis que está recibiendo. ¿Se entiende ese concepto o quieren que lo repasemos de otra manera? Bueno, por fin escuché algo de vos. Por fin escuché algo de vos. Hola. Se entiende, por lo menos yo lo entendí. ¿Estás laburando? Porque seguro ya hablaron de límites de dosis, pero no hablaron de constraints en los anteriores, ¿verdad? Bueno. Un poquito de todo. Bueno. Sí, es la primera vez que he escuchado Y con ese laburo, término. pobre, porque... Por lo menos yo. Pero bueno. Bien, bueno. Cualquier cosa me consultan. Bien, ahora, complejicemos un poquito más las cosas. Dijimos que radioterapia de 3D es lo mínimo aceptable hoy en día, que nosotros podamos calcular volumétricamente la dosis que le voy a entregar al target definido y que también podamos conocer con cierta precisión la dosis que reciben los órganos sanos que están cerca para no
pasarnos de los riesgos aceptables para determinado tratamiento. Bueno, si querés, Acuérdense que esto siempre va a ser un riesgo-beneficio, ¿verdad? Hasta ahora tengo mucho éxito con mi clase. Los pibes están Bien, entonces lo que llamamos radioterapia de intensidad modulada o IMRT. Después hablamos. La IMRT es una técnica de tratamiento con múltiples haces incidentes desde distintas direcciones y con diferentes intensidades, que lo que hacen es intencionalmente entregar una dosis no uniforme al volumen blanco. Es decir, nosotros con una imagen 3D lo que podíamos hacer era con el equipo girando alrededor del paciente acostado en la camilla, ir definiendo los ángulos en los que se posiciona el gantry, ¿sí? Ya me siguen cuando digo gantry, ¿verdad? Sería el cabezal del equipo, por las dudas. Claro, sí, por eso pregunto, ¿sí? O sea, ¿se acuerdan que al principio dijimos, teníamos los equipos de cobalto que tenía la fuente en el cabezal del equipo y ahora trabajamos con aceleradores lineales, bien, que tienen un acelerador de electrones que en el cabezal choca con el tungsteno y me genera los fotones que después tenemos que ir orientando para el tratamiento. En el caso del IMRT, tenemos, además de que seleccionamos esos ángulos, ¿sí? Lo que podemos hacer es ir modulando la dosis que se entrega por cada ángulo. Ah, no, ya me acordé. Ven, el cabezal del equipo tiene estas láminas. Ven que se ve acá, este sería como un zoom del colimador multiláminas. Estas láminas ya no solo conforman, no solo me dan la formita del volumen que quiero tratar, sino que además estas láminas pueden entrar y salir generando una dosis irregular adentro, digamos, bueno, una entrega de energía que se convierte en dosis cuando se deposita, irregular mientras estamos tratando al paciente. Bien, y las ventajas son bastante claras porque nos permite una mucho mejor conformación de dosis en las regiones cóncavo-convexas. Una distribución de dosis más favorable para los órganos de riesgo y eso nos va a permitir además escalar dosis, porque hay veces que para dar determinada dosis, fíjense como en este caso, para dar determinada dosis en esta zona y en esta zona, tengo que dar dosis mucho más altas en esta zona y en esta zona. ¿Me van siguiendo con el cursor? Sacarle la plata a Pami y ponerla. Entonces, de esta manera uno puede escalar en la zona que quiere tratar, pudiendo proteger mucho mejor los órganos de riesgo, como es en este caso el intestino. Gracias, lindo. Y por el mismo motivo también genera una mayor seguridad en algunos hipofraccionamientos o en escenarios clínicos complejos, como puede ser una radiación o volúmenes muy grandes, o cuando tengo órganos a riesgo que están muy cercanos, incluso en contacto con el tumor. Dentro de lo que es IMRT, también podemos hablar de lo que se llama VMAT, que viene a ser un tipo de IMRT en el que, además de hacer todo lo que les acabo de decir, el gantry va girando e irradiando al mismo tiempo. Es decir, en vez de elegir, como decíamos acá, como posiciones en las que el gantry, el cabezal del equipo, se ubica para irradiar, se puede irradiar mientras el gantry gira. Después hay diferencias respecto a la tasa de dosis, pero creo que ya es como complejizar mucho para este momento. A lo que quiero llegar con la complejidad ahora es a la radioterapia guiada por imágenes. Cuando se delimita un volumen de tratamiento que incluye no, bueno, esto lo puedo dejar para más adelante. Vamos a dejar para más adelante. La radioterapia guiada por imágenes se refiere a la toma de decisiones con imágenes obtenidas en la sala de tratamiento. Bien, entonces, por un lado tenemos lo que son las técnicas 3D, IMRT, si el gantry gira mientras estoy irradiando y cambia la tasa de dosis, es un VMAT, que básicamente es un IMRT un poquito más complejo.
Pero IGRT no implica cambiar la técnica de tratamiento. IGRT se refiere a la toma de decisiones con imágenes obtenidas en la sala de tratamiento. Tengo un equipo con un sistema de imágenes on board, bien, pueden ser imágenes portales o pueden ser como una pequeña tomografía, una tomografía de ascónico que se llama. ¿Y esto qué hace? Esto me permite tener una mayor precisión en el tratamiento, porque si yo puedo hacer una imagen por cada vez que estoy irradiando, voy a poder tener márgenes más chiquitos y eso va a redundar en una menor toxicidad. Esto lo necesitamos, nos va a dar más seguridad en hipofraccionamientos moderados y en hipofraccionamientos extremos, ¿bien? Porque cuanto más alta es la dosis, más cuando me paso ya de los hipofraccionamientos moderados y paso a un hipofraccionamiento extremo, cuando puedo generar mucha toxicidad y muchas lesiones, yo quiero mayor precisión. Ahora, esa mayor precisión tiene que venir acompañado de un sistema de imágenes que me permita ver efectivamente lo que estoy haciendo. También tener guía por imágenes nos permite mayor control de órganos a riesgo. Por ejemplo, supongamos que tenemos un paciente con un CA de próstata que estamos tratando con un hipofraccionamiento moderado, no hablemos de hipofraccionamientos extremos, un hipofraccionamiento moderado. El llenado de la vejiga, ¿sí? Saber que la vejiga tiene el mismo llenado y el mismo volumen que el día de la tomografía de planificación es muy importante porque la toxicidad prevista para ese paciente está directamente relacionada con cómo estaba la vejiga en volumen y posición al momento de la tomografía de planificación. Entonces yo puedo hacer una imagen diaria, una imagen al momento de cada aplicación, eso me permite tener mucho mayor control al respecto de esos órganos a riesgo que están cerca. Bien. Marce, hay una pregunta en el chat Sí. de Pau, ya la vamos Sí. a tutear. Pau pregunta, ¿a qué te referís con imágenes portales? Imágenes portales son esto de acá, se ve el cursor, es un sistema de imágenes que está como incluido en el equipo. Hay equipos que tienen sistema de imágenes integrado. Las imágenes tienen mejor definición en general cuando se hacen con kilovoltaje, mientras que nosotros estamos tratando a los pacientes con megavoltaje. Con megavoltaje podemos de todas maneras hacer imágenes, aunque la calidad de esas imágenes va a ser distinta. Pero de todas maneras pueden ser lo suficientemente buenas como para asegurarnos de que estamos en el lugar de tratamiento correcto, ¿sí? Portales es por esto, porque no necesito venir con un chasis de afuera a sacar una placa de control, sino que es un portal que viene incluido en el equipo. Y en general, para hacer esas imágenes, se utiliza el mismo haz de radiación, o sea, son imágenes que se hacen con megavoltaje en lugar de kilovoltaje. Este otro equipo, por ejemplo, es un equipo que tiene acá el cabezal, es un equipo mirado de frente, esta foto. Tiene acá el cabezal, pero en vez de tener el bracito de abajo para sacar las imágenes, viene equipado a los costados con un sistema de imágenes que va como en conjunto, que permite realizar imágenes de kilovoltaje, ya sean placas o estas tomografías de ascónico, estas tomografías chiquititas. Datos interesantes, aunque no los tenía incluidos acá en la presentación, pero son datos muy interesantes para ustedes respecto a la radioprotección, es que los equipos más modernos empiezan a tener control de control, está bien dicho, como una supervisión de la dosis que se imparte con cada imagen de control y puede contemplar esa dosis al momento de la planificación de tratamiento. ¿Sí? Si uno hizo una imagen
de control antes de empezar el tratamiento con unas de megavoltaje, eso vos lo puedas considerar al momento de la planificación y decir, bueno, yo ya le di a este paciente tanto centigrade por la placa, entonces, o por la tomografía esta chiquitita, entonces eso entre comillas, se descuenta de la dosis del día de aplicación. ¿Se entiende eso? Esos son los equipos más modernos. Durante muchísimos años y hasta hoy en día la mayoría de los equipos en Argentina no tiene eso. O sea, en general uno hace placas, pero esas placas o imagen de control que hace no se contempla en la planificación del tratamiento. ¿Se entendió eso? Sí, sí. Todos los pacientes tienen un control, ahora lo vamos a ver en los pasos, en el flujo de un paciente en radioterapia. Todos los pacientes siempre van a tener algún tipo de control imagenológico. Siempre antes de empezar el tratamiento hay una etapa de verificación para saber que lo que se planificó en la tomografía efectivamente se esté reproduciendo en el equipo. Pero la IGRT implica que todos los días en cada aplicación le vas a hacer una imagen de control. Bien. Pasamos ahora a radiocirugía y radioterapia estereotáxica corporal. Estas dos son técnicas altamente conformadas y de gran precisión. Estamos hablando de dar dosis única, múltiple, hasta 5 aplicaciones en general, sigue entrando dentro de categoría radiocirugía o SBRT. En general, se utiliza para volúmenes chiquitos y combina un sistema de coordenadas externo al paciente y un posicionamiento muy complejo, o más complejo, no digo muy complejo, más complejo que en los de radioterapia convencional. Las técnicas tienden a ser IMRT, IMAT, BIMAT, y siempre es mandatorio para la radiocirugía o el SBRT hacer IGRT, es decir, tener una guía por imágenes para ese tipo de tratamientos. ¿Por qué? Porque radiocirugía y SBRT implica dar una dosis por fracción que excede a los tratamientos convencionales de los que venimos hablando. Son dosis que van a generar necrosis de la zona que estoy irradiando y por ende tengo que tener mucha mayor precisión. Es decir, mis volúmenes en general van a ser volúmenes chicos y digamos, el gradiente de dosis, la dosis entre que le doy al tumor y la dosis que le doy al órgano sano que está cerca, cae abruptamente. Y yo tengo que estar muy segura, estamos hablando de una precisión milimétrica, del lugar en donde estoy. Entonces, sí o sí, las técnicas de radiocirugía y de SBRT se hacen guiadas por imágenes. Una cosa clave que no dije, la diferencia entre SBRT y radiocirugía es básicamente la ubicación. Cuando estamos en el sistema nervioso central hablamos de radiocirugía, cuando estamos afuera del sistema nervioso central hablamos de SBRT porque es radioterapia estereotáxica corporal, ¿sí? Así que esa es la diferencia en la nomenclatura. Pero las dos tienen la misma implicancia en lo que es la dosis por fracción y toda esta complejidad tecnológica y de márgenes que veníamos hablando. Los pacientes muchas veces requieren un control respiratorio, que es acá lo que estamos viendo en esta imagen. El paciente tiene un dispositivo para control respiratorio y esto que está acá arriba es una horquilla que se usa para control del movimiento del paciente durante la aplicación. Hay distintos sistemas para las dos cosas, ¿no? Tanto para control respiratorio como para control de movimiento intraaplicación, pero los dos son importantes cuando estamos hablando de estos hipofraccionamientos extremos. Bueno, esta diapositiva lo que estaba haciendo era mostrar el gradiente de dosis, como cuando les mostré en las diapositivas anteriores los volúmenes de tratamiento de alta dosis.
de un 3D o de un IMRT, cuando vemos las imágenes de la pelvis, fíjense como en el caso de un SBRT, en esta lesión del pulmón, la alta dosis está acá y el gradiente es muy alto, o sea, la dosis que le llega, por ejemplo, a la médula es muy, muy bajita. Y este sería un caso, por ejemplo, de una radiocirugía. Acá podemos comparar, a la izquierda tenemos una imagen representativa de un tratamiento 3D que se hizo en 2019 y lo que está encendido es la curva de isodosis del 95% de la dosis que se le dio en este caso a este paciente, que eran 57 Gray, que se le dieron de a 2 Gray día. Ven que es un volumen generoso, con muchos márgenes y con una conformación aceptable pero rectangular, mientras que a la derecha tenemos una imagen representativa de un tratamiento hipofraccionado con las curvas de isodosis bien delimitadas, bien circunscriptas al volumen que queremos tratar. Bien, y ya para cerrar vamos a hacer un paso rápido por el flujo de trabajo en un centro de radioterapia. ¿Tienen alguna pregunta respecto a estas técnicas y a los fraccionamientos? Yo creo que no, pero ahora que mencionaste el tema de los informes de dosis de los equipos, yo trabajo con un equipo PET que realiza los informes de dosis y también realiza el informe de dosis por el radiofármaco. Ajá. Yo no sé si esto está conectado, porque yo sé que toda la información del equipo va hacia los servidores y eso se va desparramando en los distintos sectores porque todo se trabaja en conjunto. Si es que nuestros físicos, nuestros radioterapistas tienen ese informe de dosis para sumárselo a su trabajo. Yo creo que mañana voy a aparecerles así como, buenas. No, está buenísima la pregunta, pero no, la respuesta es que no están relacionados. Algunos equipos más modernos, te decía, lo que hacen es considerar la dosis que da el mismo equipo cuando les estás haciendo las imágenes de control, pero no está considerando las imágenes diagnósticas, ni siquiera está considerando la imagen de planificación. Ni siquiera en la dosimetría que lleva el paciente iría esa información. No. Bueno, no sé si algún centro de diagnóstico tendrá algo, pero no. No, en radioterapia la dosis, digamos, la dosis que registramos con los tratamientos es lo que vamos impartiendo en el tratamiento. Se hacen imágenes de planificación y se hacen imágenes de control y solo los equipos más modernos tienen la posibilidad de considerar la dosis que reciben en las imágenes de control, ¿sí? Al momento de la irradiación, cada día de tratamiento, digamos, de sumar esa dosis a la dosis de tratamiento. Pero nada más que eso, o sea, no estás además sumando la de las imágenes previas que haya recibido el paciente. Pero tampoco, digamos, por un sentido de tratamiento, eso sirve para, entiendo que lo están pensando desde el punto de vista de la radioprotección y de sumar la dosis que recibe la población. Pero desde un punto de vista de tratamiento, esa dosis no influye porque yo necesito que la dosis esté dada de a tantos centígrados por día en determinado tiempo como para que sea eficaz para cumplir con mi fin, que es generar daño al tumor con la protección de los órganos sanos. O sea, la dosis que recibió por haber hecho un estudio previo no va a influir en mi tratamiento. Es importante considerarlo como protección de la población, pero no para el tratamiento. Ok, perfecto, ahí quedó clarísimo. Claro, eso te iba a preguntar, si la dosis que se daba por las imágenes no quedaba despreciable, o sea, con respecto a la dosis del tratamiento. O sea, claro. No siempre hay que sumarlas. Tal cual. No, lo que se hace con las imágenes previas no se considera. Lo que pasa es que cada vez estamos haciendo tratamientos de mayor precisión, lo cual hace que cada vez requieras más control imagenológico.
eso se entiende, ¿no? O sea, cuanto más preciso soy con mi tratamiento, tengo que tener más controles sobre el volumen que estoy tratando, porque puedo dejar menos márgenes de seguridad. ¿Eso se entiende? Claro, eso te iba a preguntar, porque además cuando tenés dosis extremas, Sí. yo creo que ahí es donde se debe ajustar mucho más todo, cualquier irradiación que se realice. Exactamente, Bien. que es así. Hay menos margen para el error, hay menos margen. Exactamente, tal cual. Se dejan menos márgenes. Pero al dejar menos márgenes, yo tengo que tener más controles. Entonces, ¿qué pasa? Cada vez hacemos más controles y eso significa que eventualmente deja de ser tan despreciable la dosis que damos. Claro. Imágenes de control. Porque estás cada vez más sobre el límite. Tal cual. Entonces, por Tal eso, cual. y además, no es lo mismo controlar con imágenes de kilovoltaje que controlar con imágenes de megavoltaje. Sí, tal cual. Esto de que si tenemos un sistema on board en el equipo, como para hacer imágenes de kilovoltaje, es una cosa, pero si son de megavoltaje, ya ahí sí pueden generar otros efectos en el paciente. ¿Bien? Sí, se entiende. Gracias. Buenísimo. Bien. Ya estamos sobre la hora, ya son casi las 8. Pasamos esto rapidito, igual sé que Caro tiene interés en revisar esto en más detalle con ustedes en la próxima clase. Pero como para que se vayan con una idea de esta primera clase introductoria a la radioterapia, de cuáles son los pasos a seguir de un paciente que tiene que hacer radioterapia. Va a tener una primer consulta con un especialista en radioterapia. El paciente que tiene indicación de radioterapia es derivado a el especialista en radioterapia, quien se pone en contacto con el médico derivante, se ponen de acuerdo en la indicación y en la técnica de tratamiento y le explican al paciente todos los pasos siguientes, qué es lo que va a sentir, dependiendo la zona de tratamiento, cuáles son los efectos adversos esperables y demás. Después de eso viene la tomografía de simulación. La tomografía de simulación es súper importante y les decía, es distinta de una tomografía diagnóstica, partiendo de la base de que en general los tomógrafos convencionales tienen una base combada. Yo para una mayor reproducibilidad necesito que el paciente se acueste en una camilla plana. Por eso ven acá, por ejemplo, en las tomografías de planificación son siempre en base plana. Eso me ayuda a poder reproducir el posicionamiento. Y tengo que utilizar distintos inmovilizadores, ¿sí? Acá hay distintos ejemplos de dispositivos de inmovilización. Este es como uno bastante complejo, ¿no? Pero tenemos las bases para las pelvis, se pueden utilizar colchonetas de vacío que se amoldan a la anatomía de cada uno, de cada paciente. En los pacientes que se tratan cabeza y cuello se pueden usar máscaras, que eso nos permite, lo que es cabeza y cuello tiene mucho rango de movimiento, entonces necesitamos una mayor inmovilización. Estas máscaras son de un material termomaleable, en general lo que hace es se calientan un poquito, cuando se colocan al paciente adquiere la forma del paciente, enseguida se enfría y esa es la máscara que después va a usar durante el tratamiento. Para el resto del cuerpo lo que se suele hacer es unas marquitas en el cuerpo, como están viendo en esta foto. Se suelen hacer 3 marcas que nosotros en la tomografía las vemos con fiduciales de esta manera, una en el centro y ambos costados. Y con todo esto lo que nosotros hacemos es asegurarnos que la posición en la que se acuesta el paciente el día de la tomografía de simulación sea exactamente la misma que va a tener durante cada uno de sus días de tratamiento. Nosotros en esa tomografía, como venimos viendo, definimos el volumen a tratar con todos los márgenes correspondientes y los órganos sanos que vamos a cuidar, ¿sí? Lo podemos hacer solamente en la tomografía o en la tomografía con fusión de imágenes, dependiendo del tumor de que se trate. Hay veces que lo podemos hacer solamente con una tomografía, hay otras veces que necesitamos de otras imágenes diagnósticas que fusionamos con nuestra tomografía de planificación para poder definir esos volúmenes. Pero ninguna de esas imágenes diagnósticas va a reemplazar a la tomografía de planificación porque
es en la que van a estar todos los parámetros para el posicionamiento y también después para la planificación del tratamiento. ¿Cuáles son los volúmenes que definimos, que vengo mostrándoles así, que dibujamos? Bueno, la Comisión Internacional de Unidades y Medidas de Radiación, el ICRU, tiene distintos reportes, sí nos aporta una serie de recomendaciones para que todos hablemos el mismo lenguaje a la hora de prescribir y de informar los distintos volúmenes. Ustedes vienen las distintas curvas que nosotros, por un lado, marcamos el volumen del tumor y a eso le vamos dejando márgenes. El GTB, que deben haber escuchado nombrar o incluso leído en algún lado, es el volumen grosero, ¿sí? La parte macroscópica que uno ve en la tomografía o en la imagen que corresponda. A eso nosotros le damos un margen clínico, que es por la probabilidad de enfermedad microscópica que haya alrededor, alrededor de esa lesión macroscópica. A eso a su vez se le da otro margen que llamamos PTB. Entonces partimos del GTB, la lesión grosera, el CTB, que es el margen clínico, y ahora le agregamos un PTB, que es el volumen de planificación. Este otro margen ya no es algo clínico que vamos viendo nosotros en función de dónde puede haber enfermedad microscópica, sino que es algo más geométrico, que va a considerar, por un lado, los movimientos inherentes del paciente y por otro lado todos los márgenes de seguridad que podemos tener respecto al sistema de posicionamiento y las incertezas del equipo. Alrededor de eso consideramos un volumen tratado y un volumen irradiado. Las curvas no necesariamente siempre se van a superponer, pero nosotros las vamos viendo y las vamos evaluando, como vimos antes en las curvas de isodosis con los colorcitos. Bien, el punto 3 es la etapa de planificación. Bien, nosotros trabajamos siempre en un equipo multidisciplinario. Todo esto que nosotros marcamos en la tomografía de planificación tiene que pasar al departamento de física, donde se planifica el tratamiento. Ellos son los que ven por dónde entrar, por dónde salir, digamos, cada ángulo, cuánta dosis va a dar, para cumplir con todas estas cosas. Y nosotros después evaluamos esos planes de tratamiento. ¿Cómo los evaluamos? Evaluamos las curvas de dosis y los DBH que vimos, los histogramas que les mostré hace un rato. Y tenemos ciertas recomendaciones partiendo del Quantec, que son un conjunto de papers que de alguna manera organizaron por primera vez, no mentira, por primera vez fue EMAMI en 1990, pero en 2010 hubo como una organización, ¿sí? Se escribieron estos 16 papers que nos dieron como una base de qué es lo mínimo aceptable respecto a las toxicidades aceptables para los distintos órganos a riesgo. Y a partir de ahí, por supuesto, siempre hay todo el tiempo nuevos estudios y nuevas recomendaciones, porque siempre estamos hablando de probabilidad de riesgo. En cada uno de los pacientes evaluamos el riesgo y el beneficio de cumplir con determinada dosis en un volumen tumoral o un lecho quirúrgico, a la vez que evaluamos la dosis que para cumplir con ese requerimiento van a recibir los órganos sanos que están cerca. Bien. Después de la evaluación y aprobación del plan, viene la verificación física dosimétrica, ¿sí? El equipo de física que hizo la planificación también tiene que verificar que eso que se planificó y se aprobó efectivamente pueda pasar en el equipo. Después de eso viene la verificación médica. La verificación médica tiene que ver con esto que les contaba, de que siempre todos los pacientes tienen que tener por lo menos una imagen antes de empezar a tratarse, para verificar que todo se esté reproduciendo como fue planificado en la tomografía de simulación, y entonces puede empezar el tratamiento. Y todos los pacientes deberían tener una verificación periódica de su posicionamiento y controles clínicos periódicos. En términos generales, a menos que el tratamiento sea muy, muy cortito, de 3 días, todos los pacientes deberían tener un control periódico para evaluar las toxicidades que pudieran ir apareciendo
durante el tratamiento. Así que bueno, ese es como el overview en poquitos minutos.